En el tercer. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, entonces hablábamos de que es importante promover la creación de nuevos modelos de asociación comunitaria para producir en acuicultura. Definitivamente nuestra dinámica del poder popular ha introducido unas variantes importantes en la dinámica social y política del país y por supuesto que también en la económica. Y eso es importante abordarlo con la mayor apertura de criterio posible, ¿verdad? De tal manera que posible y necesario, ¿eh? Para que todas esas potencialidades que se han ido desarrollando, definitiva, y que han ido surgiendo, aun cuando nosotros no la hayamos practicado o no la hayamos vivenciado, tengamos apertura para hacerlo. O sea, yo invito realmente tengo muchos amigos también en el sector privado, en el sector de la parte, por supuesto, educativa universitaria, que obviamente no ha sido su área de desempeño esta, pero es importante saber que ahí existen unas experiencias muy, muy importantes. ¿Ok? Entonces, ¿se escucha? Sí. Ok. Muy bien. Profe, apagó el micrófono. Profe, llámale. Lo tenía silenciado, lo tenía silenciado. ¿Ahora sí me escucha? Ok. Entonces, en la 4.2 es aportemos y abonemos para crear el modelo necesario basados en la evaluación integral de las formas de organización ya vivenciadas. Es decir, que en aquellas que ya hemos vivenciado, vamos a hacer un análisis, ¿verdad?, en conjunto para que de lo que ya vivenciado, lo que está surgiendo, que hagamos la nueva creación, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Que tengamos apertura hacia eso, tanto mental como disposición, digamos, de la disposición, digamos, de alguna manera de sentido de vida, ¿ok? Yo pienso que estamos a la altura de aportar eso. La siguiente, por favor. Le das hasta abajo, hasta el final, por favor, en la siguiente. Ok, gracias. En la quinta transformación, que estamos hablando de la repolitización para consolidar la democracia directa con ética republicana, en resumen de palabras clave de la quinta transformación del plan de gobierno nacional presentado por el presidente Maduro en enero de este año, en una analogía podemos decir que la tarea prioritaria, en mi opinión, sería impulsar la gran consulta nacional. ¿Qué propones tú para impulsar la acuicultura? Y fíjate que esto proviene de una experiencia que nosotros tuvimos en la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Agricultura del Estado Sucre, donde empezamos allí con el profesor César Graciani y Elvis Villarruel en aquel momento, en el 2005. Nosotros nos fuimos pueblito por pueblito. De hecho, amiga Gladys, no teníamos vehículo, nos fuimos de cola y en transporte público y todo lo demás y recorrimos los 15 municipios del Estado Sucre como en dos oportunidades, consultándole a la gente esto que estamos hablando aquí, más otra serie de preguntas, ¿no? Y es impresionante la riqueza cuánto enriqueció nuestros planes de trabajo esa simple consulta, ¿ok? Entonces, fíjate que hay un ejemplo muy concreto. Eso que está allí a mano izquierda, la foto, es recientemente en la reinauguración del Centro de Producción de Semillas. Bueno, realmente es un centro de monitoreo ambiental, ¿no? Y además de eso, de producción de semillas, el Turpialito del Instituto Oceanográfico de Venezuela de la UDO, y se reinauguró hace como 2 meses, ¿no? Se reimpulsó con un gran esfuerzo de muchas instituciones, pero el último esfuerzo, el último envión fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del fondo pues, que existe de financiamiento de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que realmente la ministra Gabriela y todo su equipo han dado un gran impulso, eso es indiscutible, ¿no? Conjuntamente y se han hecho mucho trabajo conjunto y el CENIP es un ejemplo de ello, ¿no? Ayudadito con el MICT, ¿no? Entonces, pero decía que ellos dentro de sus investigaciones han desarrollado ya tecnologías importantes para 6 especies que son las que ven allí,
¿verdad? Que son dos especies de mejillón, los que están a la extrema izquierda, que es el mejillón negro, como le decimos normalmente, el perna perna, y el otro que es uno que apareció por aquí en nuestras costas, que se llama el mejillón verde perna viridi, pero que también ya está aquí en las costas, ¿no? Y tiene mucho rato ya instalado y desarrollado y conviviendo con nosotros. O sea, ya no le podemos decir italiano porque ya es venezolano, tiene muchos años aquí el perna viridi. Y además de eso, tenemos, por ejemplo, otras conchas, como por ejemplo la vieira, la parte de la ostra perla, la parte de la ostra alada, la teriacolimbo y la ostra de mangle, que es la que uno normalmente conoce cuando va a comerse una docena de ostras en la playa, ¿no? Esa es la ostra mangle. Pero, por cierto que estuvo Luis Freite, que es una conferencia muy, muy importante. No la pude ver en el CENIPE, pero yo he visto varias en exposiciones de él y estoy totalmente de acuerdo con Luis. Ellos proponen de que aprovechemos el perna perna y la ostra perla para la producción de alimentos en diferentes espacios y están en ese proyecto ahorita de producción de proteínas, pues, ¿no? Que es el proyecto fundamental, ¿no? Además del monitoreo que hay que hacer. Y en el lado derecho tenemos, aparte del equipo FIDAES, ¿verdad? Las chicas del FIDAE y el chico Carlos Torren, colaborador también en todas esas partes, donde tiene un modelo y escala de lo que es un long line para la producción de mejillones, ¿no? Y eso, digamos, estuvieron presentes en el 5º aniversario de CENIPA, que tuvimos aquí en Cumaná la dicha de acogerlos y de compartir con ustedes en ese nuestro aniversario, 5º aniversario. Bueno, pero decía que creo que hay mucha tela que cortar todavía con la parte del mejillón, porque ciertamente hay necesidad de afinar un poco los espacios en donde se cultive, donde se lleve a cabo la finalización de los cultivos y armonizar eso con la parte de los espacios naturales donde se dé captación de semillas. Yo aquí tengo digamos, una sana disputa con mi amigo César Lodeiro, que está por allá por Ecuador, una autoridad en bivalvos y en todo lo demás. Pero yo le digo, César, es que no podemos empezar a investigar y a producir, por ejemplo, el caso de la pepitona, cuando no, porque yo soy mucho pepitona, entonces la competencia contra el medio natural, vamos a tener desventaja. Igual pasa con el mejillón, ¿eh? O sea, tú puedes colectar semillas, pero cuando tú mencionabas la parte de los cambios climáticos. Alexito Bellorín tuvo una ponencia muy importante sobre los cambios de temperatura que se están produciendo a nivel mundial y es parte de su línea de investigación ahorita, ¿verdad? Ángel Fariña también sobre todos los efectos que tiene eso a nivel de diferentes poblaciones. Hay mucha gente, pues muchos investigadores que están alertando sobre eso y en el nivel del mar. Entonces, bueno, no es igual a que tú tengas el medio ambiente natural, a que tú tengas ambientes controlados en un laboratorio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, en las épocas de vacas gordas, tenemos que prepararnos para las vacas flacas, ¿entiendes? Entonces yo creo que esa es una línea bien interesante de investigación que es importante afinar, más allá de que si es rentable o no la parte del cultivo de mejillones. Y aquí voy a hacer una reflexión porque yo he trabajado en el sector público y el sector privado, como ya dije, y en ocasiones, cuando tú eres una institución o participas en una institución que da servicios, es difícil que tú pienses en producción, digamos, eficiente en términos económicos monetaristas, ¿no? Porque tu producto, pues, es el servicio, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante saber que el trabajo o el rol que desempeñan los investigadores tiene un ámbito de implicación a nivel de lo que significa el esquema político, económico y social, que tiene un rol principal y tiene, pero un rol bien, bien determinado, ¿no? Entonces, digo esto porque a veces ocurre que le ponen le coloca como especie de una advertencia. Si tú eres un centro de investigación, pero tienes que ser autosuficiente. Pero ya va, espérate un momentico. Si vamos a que yo soy alguien de producción y no de investigación, avísame, porque entonces yo también voy a requerir otras cosas, ¿no? Entonces, algo de eso, ¿no? Yo creo que es un llamado de atención cariñoso a todos nuestros directivos fundamentales, ¿no? En este momento, tanto del lado público como privado, porque eso no ocurre solo en el lado público, eso ocurre mucho en el lado privado, ¿ok? La siguiente, por favor. Ajá. Eh, Aquí sería la quinta, crear e instrumentar las rutas rápidas de evaluación, asignación de recursos, pudiendo ser como aportes mixtos, individual particular, alguien que quiera por su propia cuenta echarle pierna, como dicen, de grupos organizados, fondos públicos o privados o mixtos entre ambos, y ejecución de proyectos con evaluaciones activas y dinámicas.
apoyados en la autoevaluación complementaria de la ejecución de los proyectos y sus resultados. Muy simple. Si nosotros no tenemos una evaluación de los proyectos, no sabemos para dónde van, cómo van, qué resultados tienen, qué necesidades tienen y todo lo demás. Y además de eso, es importante que tú, como participante de un proyecto, también te autoevalúes, porque no es nada más que los demás fueron, como dice, responsables de mi fracaso. No, tú también eres responsable si no cumpliste, ¿no? Entonces hay una autoevaluación crítica que tienes que hacer con respecto a tu participación en los proyectos. La siguiente, por favor. La siguiente, ajá. Aquí es un ejemplo también, al igual que lo que propuso, digamos, la gente de Turpialito, de que de 6 especies fijarse en 2. Fíjate que este trabajo fue muy interesante. Yo lo invito también a que lo revisen. Se llama Prioridades de Conservación de la Biodiversidad Marina, Planificación Ecorregional del Caribe de Venezuela. Es un trabajo que cuando la plataforma del TANA, el proyecto de la plataforma del TANA, se le encargó PDVSA a Intecmar, Universidad Simón Bolívar y de Nature Conservancy, y ellos emitieron este informe. Y fíjate que allí es de las matrices que hablaba, matrices objetivas, es decir, hay una matriz en la cual tú vas acopiando ítems, rellenando ítems, y luego la valoración general de la matriz es la que te va a decir dentro de todos los ambientes y todas las que existen a nivel de toda la línea de costa de impacto del proyecto, cuáles son las que tienen un nivel de relevancia y menor, mayor o de mayor. O sea, eso yo lo recomiendo mucho. No, precisamente este es un ejemplo, no es que este sea el único. Este es un ejemplo de un trabajo muy bien hecho, ¿entiendes? Y que orientó mucho todo lo que fue ese desarrollo que se dio en la plataforma del TANA, que lamentablemente se detuvo, pero que ahora vamos retomando nuevamente con el reciente proyecto firmado con el gobierno de Trinidad y Tobago, ¿no? Ok, pasa la siguiente, por favor, la pasas hasta el final. La siguiente. Vamos a tratar de meter chola en el tercer capítulo. Bueno, la sexta transformación que tiene que ver con la parte ecológica, ¿verdad? Para combatir la crisis climática, como bien tú mencionabas, y salvaguardar nuestra Amazonía y demás reservas naturales. Digamos que la tarea prioritaria, en mi opinión, a lo que yo reflexiono acá, es realizar intercambio de saberes urgente con las comunidades originarias para aprender, comprender y entender su modelo de convivencia armónica con la naturaleza y someter a evaluación conjunta los modelos de producción de acuicultura en uso actualmente. O sea, no solamente que vamos a intercambiar con ellos a ver cómo ellos lo hacen, sino que le vamos a decir, mira, ven a ver cómo nosotros lo hacemos y qué tú me puedes decir sobre cómo nosotros lo hacemos, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Estas comunidades normalmente, digamos que capturan, en el caso de peces, vamos a hablar concretamente del caso de peces y así también es extrapolable a la caza de silvestre, pues, ¿no? A la explotación de recursos madereros para hacer curiaras, en todo, pues. Ellos están muy orientados hacia lo que realmente necesitan para cubrir la necesidad correspondiente. O sea, los excesos para ellos no existen. O sea, no está en la mentalidad un exceso. Y eso es una filosofía sumamente importante. ¿Me explico? Ellos no es que ellos no hacen aprovechamiento, porque sí lo hacen, ¿verdad? El punto es que ellos tienen unos límites. ¿Me explico? Y esos límites no los rebasan y respetan esos límites. Yo creo que parte del asunto va por allí. A veces nosotros queremos ir respetar ciertos límites, bueno, porque me pareció chévere, pues, ¿entiendes? Y no importa lo que ocurra con los demás. Entonces, eso es bien importante. Luego, hay unas tareas que voy a mencionar, ¿verdad? Que serían 6.1, derivado de la tarea prioritaria, implementar y evaluar los modelos de producción acordados y concertados con nuestras comunidades originarias seleccionadas. Ejemplo, impulsar los conuquitos o corralitos acuícolas. O sea, eso es bien importante, no es muy complicado montar un corralito acuícola. Si yo te digo a ti, a Miguel, y a todos los demás, los que están en el chat, vamos a criar pollo. Todo el mundo es, ¿cómo no, chico? Yo sé cómo hacerlo. Le ponemos una cerca, alambre de pollo, no sé qué, tal. Y todo el mundo va rápidamente y mete los pollos y empieza a engordar pollo. Tú le dices, vamos a criar peces y te empieza a arrugar la cara. ¿Entiendes? Y es exactamente igual.
Es decir, tú haces un corralito a nivel de la orilla, ¿verdad? Le pones la cerca para que no se te vayan los peces, ¿verdad? Y sencillamente ahí tú puedes meter los peces, pues. Entonces no son grandes infraestructuras, entonces nosotros estamos impulsando y ellos, no es que a mí se me ocurrió una idea súper original, eso me lo copié de esas comunidades, ¿entiendes? Allá en el Delta, en cesticas, en cosas. Por cierto, Martínez, Giuseppe Martínez y Julio Pérez de la Salle, pero Julio Pérez no, Luis Pérez de la Salle, decían que ellos tuvieron una experiencia muy importante a nivel de Caño Mauricio y Caño Macareo, donde llevaron jaulas de las que tenían allá en Macagua, y entonces cuando las llevaron allá, bueno, fue exitosísimo eso, porque ya los indígenas, los originarios sabían cómo hacer para maniobrar con ese implemento. Ya ellos lo tenían hace mucho rato en cestas tejidas a mano. ¿Me explico? Entonces, para que tengas una idea de la riqueza, ¿no? Y así muchos otros ejemplos, ¿no? Luego, 6.2, impulsar el diálogo definitorio y conclusivo, al menos por un periodo de 10 años, sobre temas álgidos o controversiales, los cuales condicionan y limitan la liberación del potencial de la acuicultura en Venezuela. A saber, algunos de estos, y solo he mencionado algunos, se me quedaron por fuera otros, pero aquí los más resaltantes, ¿no? 6.21, especie local versus especie foránea. Ejemplo, camarón banamey y monodón versus el camarón smithy o tilapia y pangasius, que son extraños o no son de por estas costas, versus cachama, coporo, bagre rayado, bagre yaque, o macroalga capafico, ahí me faltó euquema, versus gracilariopsis, que es la que está por aquí, cultivo extensivo o cultivos intensivos, ¿verdad? Entonces, allí ese es uno de los temas, de las controversias que tenemos actualmente. Y ya tenemos, bueno, yo tengo 32 años de experiencia, bueno, realmente tengo 34, porque yo puse 32 por el ejercicio profesional, pero tengo 34 porque yo había empezado antes, 36, perdón, en vez de 34, 36 años de experiencia en eso, ¿no? Pero adicionalmente, yo desde que empecé a estudiar, estos temas estaban planteados. Y 36 años después, todavía seguimos en los mismos temas, ¿no? O sea, 36 años después, creo que hay que cambiar un poquito esa tonada y llegar a un acuerdo, ¿no? Sé que no es fácil lograrlo, ¿va? Eso no es fácil lograrlo, eso hay que trabajarlo, ¿ok? Y luego hay otro que es la implicación del tema de las especies foráneas con respecto al manejo del tema de la biodiversidad y otros parámetros ecológicos y biológicos. ¿Qué opino yo aquí? ¿O qué sugiero yo aquí? ¿O qué reflexiono yo aquí? Ciertamente la biodiversidad tiene que ver con el número de especies que están en un momento determinado en unos espacios, ¿verdad? Y nosotros nos movemos en un ámbito donde tenemos, como usted acaba de participar en el MINEC y todo lo demás, sabe que tenemos entre el sexto y el 10º país en biodiversidad en el mundo, ¿no? O sea, depende de dónde nos enfoquemos. Pero estamos ahí en el top 10, ¿ok? Entonces, de tal manera que yo pienso que aquí nosotros tenemos que sincerar un poco que la biodiversidad por sí sola, si no va acompañado de los criterios de equitabilidad, dominancia, afinidades, que son parámetros ecológicos de evaluación ecológica, no tiene mucha, digamos, información, ¿ok? Que nos oriente a cómo hacer para trabajar con eso. Y te voy a poner dos ejemplos. O sea, nosotros tenemos aquí, trabajando con el Banamey, aproximadamente, eso empezó como en los años 70 y algo, ¿verdad? Es decir, tenemos 30 y pico de años trabajando con el camarón Banamey y haciendo desarrollos en grandes desarrollos, ¿no? Y tú no ves que haya habido un desplazamiento de la parte de lo que es el SMIT, que es el respecto al Banamey. Entonces, tampoco ha habido hibridación, que es el otro gran tema, ¿no? O sea, que haya un cruce ahí entre la especie de Banamey y la especie Smithy, ¿no? Aun cuando son muy cercanos en los grupos taxonómicos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, lo que quiero decir es que aquí nosotros tenemos que sincerar esos conceptos para que una vez sincerados los conceptos veamos cómo podemos nosotros hacer una ampliación de esa limitación. Bueno, si me vas a hablar, que es el punto anterior, decía, si me vas a hablar como dicen, autóctonos versus invasores, no me hables nada de los invasores. Que hay que hacer una categoría especial en de cuál invasor estamos hablando. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos que hacer eso y los casos más concretos que tenemos aquí son tres, ¿verdad? Que es el caso de Banamey, que es el caso de Peneus monodón,
que también está presente en nuestra costa y que es el caso de la tilapia. Aun cuando la tilapia se saluda favorablemente que hay una nueva resolución que acaba de aprobarse en donde se mejoran las condiciones para el cultivo que ya estaban aprobadas, pero que ahora se mejoran y que además amplía hacia la parte de la posibilidad de explotación en algunos embalses bajo algunas condiciones. Porque también es cierto que en la misma resolución limita cuáles son las condiciones para hacerlo y me parece muy acertado lo que acaba de hacer el Ministerio de Pesca y Acuicultura después de hacerlo, de haber hecho las evaluaciones correspondientes. Yo recuerdo que hace 2 años yo llené unas informaciones, unas opiniones sobre eso, ¿no? Y en el caso de macroalgas también, ¿ok? Con las macroalgas también se está haciendo un trabajo bien importante y hay unas resoluciones y unas normas técnicas que están permitiendo hacer eso, al igual que con la pesca de arrastre de orilla o el jalapatierra que llaman, hay unas condiciones que se están, de tal manera que se está trabajando, pero todavía falta un poco más, ¿no? Entonces, bueno, y la otra sería la ampliación previa evaluación consensuada de los usos permitidos para acuicultura en los espacios de parques nacionales, habrá embalses públicos u otras con regulaciones especiales. Es decir, el hecho de que ya se haya bajo una administración especial o parque nacional, ahí no se puede hacer más nada. No, no es cierto. Es decir, hay unos usos permitidos que deben ser en base a unas reglas. Y eso es aquí y en todas partes del mundo. Entonces, de tal manera que lo que hay que sí ajustarse a las reglas, por eso digo que de evaluación consensuada, para que nos pongamos de acuerdo en cómo es ese tipo de explotación. Y le pongo un ejemplo, nosotros tenemos el Golfo de Cariaco, y en el Golfo de Cariaco, en el trabajo que hizo el Comité de Zonas Costeras, en un trabajo multidisciplinario, a raíz inclusive de esto de la plataforma del TANA, está señalado el Golfo de Cariaco como usos permitidos bajo ciertas condiciones de la acuicultura. Y esa es un área que en este momento no es área área bajo régimen de administración especial, pero que ha sido propuesta y que todo el mundo sabe que eso es un reservorio importante de crecimiento de múltiples alevines de diferentes especies y de otras especies también, pues no solo de peces. ¿Ok? Entonces, bueno, a eso me refiero allí en esa expansión, pues, o ampliación. La siguiente, por favor. Ajá, pásala completa. Son 3 fotos. No, devuélvete a la otra. Ok. Fíjate que allí yo menciono caso de estudio análisis, forma de organización de las comunidades originarias Guarao y su armonía con su entorno ambiental, intercambio de saber y adaptación de los modelos de producción de acuicultura en dichas comunidades. Y qué curioso, la foto de la izquierda, ¿verdad? La primera de la izquierda, fíjate que lo que está detrás es una plataforma de explotación petrolera. Es decir, estas comunidades tienen tanta fortaleza cultural y de idiosincrasia y de ideología que son capaces de coexistir con esa cosa tan moderna que es extraña a ellos, a su ambiente y todo lo demás, y ellos son capaces de adaptarse. Entonces, no merecen estas comunidades un tratamiento prioritario y preponderante y que le demos la oportunidad que nos digan, vengan acá, ¿cómo lo hacen? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo piensan? ¿Qué piensan de esto que nosotros estamos haciendo? Creo que vale la pena. La siguiente, por favor. Dale la siguiente. Ajá. Eso que está allí es una de las fotos de una de las áreas de la zona de los esteros o las planicies de inundación del río Apure, ¿verdad? Y allí, como puedes ver, son como una especie de charquitos, lagunitas que se van formando, ¿verdad? Hay como unos cursos de agua intermitentes que están allí. Todo eso se seca y ahí quedan millones y millones de alevines. Esta, Esto es algo a reflexionar. Por ejemplo, a propósito del plan Coporo, yo lo comentaba, ¿verdad? Nosotros tenemos ahorita cierta limitación, por ponerle un nombre, o características y condiciones especiales para poder hacer la producción pues, de todos los alevines, porque estamos en procesos de adecuación y de reinstalación y de todo lo demás, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una oportunidad de organizar unas batidas, ¿verdad? De recolección de alevines en todas esas zonas y estoy absolutamente seguro que vamos a tener muchos millones de alevines de coporo para poder alimentar el plan coporo, ¿no? Obviamente no es gratis, hay que trabajar, hay que montarse en la curiara, hay que montarse el guayare, o la mochila, hay que ir a los sitios, todo eso es un equipo de trabajo y todo un plan de trabajo que hay que desarrollar, pero hay oportunidades de dónde hacer. Y de hecho, fíjate qué interesante. El aporte de la producción de coporo a nivel de la producción nacional, no tengo la cifra exacta ahorita, pero debiera estar rondando alrededor de las
25.000 toneladas, de 25 a 30.000 toneladas más o menos. No tengo la cifra en este momento y me disculpan, pero aporta más o menos el 33% de la captura nacional. Y de ese 33%, el 50% proviene del eje Apure-Arauca, ¿ok? Luego viene otro 20 y pico de por ciento de la parte del Orinoco, y luego viene lo que es la parte de lo que se llama Apure Norte, ¿ok? Entonces, y estos coporos son famosos por de esas ribazones, porque ellos son peces que hacen migraciones aguas arriba, que necesitan ese estímulo para poder reproducirse, y ellos se van hacia la parte del piedemonte arriba, pues, hacia el piedemonte andino, pues básicamente buscando hacia allá, ¿ok? Y entonces luego hacen esas grandes migraciones y es donde hay fotos pues, y muchos videos que ejemplarizan eso. Pero bueno, aquí tenemos este magnífico vivero natural, el cual podemos aprovechar, ¿no? Y así hay también en el Orinoco, ¿eh? La siguiente, por favor. Ok, la séptima transformación tiene que ver con la geopolítica para insertarse con liderazgo propio en la nueva configuración mundial con nuestra diplomacia de paz para ayudar a la integración latinoamericana y caribeña. Eh, Eso es nuestro norte, digamos, de política exterior. ¿Okay? Luego, la tarea prioritaria, incorporación y reincorporación con fuerza y protagonismo a las redes regionales y mundiales de acuicultura, con adaptación ágil, dinámica y eficiente a las exigencias actuales, y con apertura creativa para gestar y lograr nuevos modelos de asociación e integración. Fíjate que aquí estamos hablando, vuelvo y repito, cuando se tenga chance, pues esto está reflexionado con mucho detenimiento y las palabras han sido escogidas con mucho detenimiento, porque pienso que nosotros, por diversas razones, nos hemos ido apartando un poco de todas esas redes de integración que existen y de alguna manera tenemos que reactivar nuestras integraciones. Recientemente vi que hubo una delegación importante a la asistencia del Congreso de la World Aquaculture Society en Colombia. Tuvo una buena representación nuestra allí, encabezado por la amiga y colega María Verónica. Bueno, ella es ingeniero pesquero, creo, yo soy biólogo, pero es colega de la parte de la biología, pues, la pesquería. Entonces, bueno, vi alguna fotografía por ahí, más gente de la Asociación de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, Eduardo Castillo, mucha gente por allí, pues, Mario Aguirre, o sea, gente que venezolano, como digo yo, legionario, Daniel Arana, que está por allá también, Marco de Donato, gente de la UDO, y gente de la UDO Nueva Esparta. Hay una rivalidad entre Sucre y Nueva Esparta, pero todavía no sabemos quiénes tienen más legionarios. Vamos a ir parejo. Entonces, bueno, entonces decía que ellos tienen muchísima información y nos pueden ayudar muchísimo a cómo facilitar. César Lodeiro, que es un experto en eso. Creo que César es el embajador nuestro a nivel de esas lides. Entonces, bueno, y luego, pues para poder integrarnos, porque esas integraciones y esos intercambios comprometen a unas tareas que también nos ayudan a impulsar nuestra acuicultura y liberar nuestro potencial. Luego dice 7.1, profundizar y particularizar en temas de acuicultura las alianzas estratégicas con países miembros, candidatos a integrarse y aliados y amigos del grupo de países BRICS, crear e implementar planes, programas y proyectos con sus cronogramas de trabajo urgentes para los que están aún por concretarse o definirse, y crear comisiones de trabajo por tema específico. Y la 7.8, adaptación de modelos mixtos o híbridos de asociación estratégica. Nosotros tuvimos ahí algunos ejemplos que funcionaron, Lácteos Los Andes, Aceites Diana y así otros más, solamente estoy mencionando dos de ellos, pero hay otros muchos que han funcionado y que bueno, hay que ver por qué dejaron de funcionar, por qué se transformó o no, si no hubo continuidad, que es una de las cosas importantes, más que decir simplemente, viste, nada funciona en la parte pública, ya fracasaron. Bueno, porque también han fracasado proyectos privados. Entonces yo no estoy estigmatizando a los proyectos privados porque sencillamente algunos hayan fracasado y sus razones tendrán para fracasar, ¿ok? Entonces igual pasa a nivel público, pero lo importante es evaluar cuando estuvieron funcionando, por qué estuvieron funcionando y qué se puede rescatar de esos modelos. Y definitivamente las concesiones especiales son importantes tanto en especies como en áreas en las cuales, bueno, ¿con quién nos queremos asociar? Mira,
con la parte asiática, con la parte europea, con la parte del norte de América, con la parte de la parte del sur de la China, no lo sé. O sea, hay muchas áreas que tuvieran interés en, inclusive, yo recuerdo que antes de la pandemia, Fernando Villamizar, el presidente de Asoproco, de la Asociación de Productores de Camarones Occidentales, tenía un acuerdo casi amarrado, listo, con los Emiratos Árabes Unidos. Imagínate, de aquella zona, ¿no? Y para que tengas una idea, Arabia Saudita apenas hace 15 años empezó a meterse en la acuicultura y ya son exportadores mundiales de acuicultura y todo lo demás. Hay mucha gente que dice, bueno, que eso da los realazos. Hey, hermano, pero también es esfuerzo, a esfuerzo de trabajo, a esfuerzo de asesorarse con la gente que sabe para que los oriente y los ayude. Eso no es solamente los realazos. Entonces hay muchos ejemplos a nivel mundial y tenemos que ir sin complejo y sin timidez a ocuparnos y estar en esos espacios, ¿no? Hay un trabajo importantísimo que hace, por ejemplo, el amigo Alvin Delgado de Fundatú, que es una fundación, digamos, que no es gubernamental, pero que colabora mucho con el gobierno y que nos representa muy dignamente a nivel de todo lo que tiene que ver con la parte de la representación de pesquerías de atún a nivel mundial. Entonces, hay ejemplos digamos, de donde hay la coexistencia de mucha y confluencia de voluntades para lograr hacerlo, ¿no? La siguiente, por favor. Dale a la siguiente. Ajá, ese es un cuadro. Lamentablemente no se ve muy bien, pero bueno, lo que quería destacar aquí, este es el cuadro que resume más o menos el comportamiento de la acuicultura mundial. Y perdón, la pesquería y la acuicultura mundial. Esto está extraído también, por supuesto, del informe Sofía de la FAO, ¿verdad? Y dale hacia el texto, ajá, ok. Y estamos hablando, que es algo de lo que quiero destacar, bueno, por cierto que ahí aparecen cifras exactas, ¿verdad? ¿Cuánto fue el total de captura? Fue de 91 millones de toneladas, que está en la tercera línea, en la última columna, la tercera línea que está allí, dice 91 millones de toneladas, ese es el total de pesquería. Y el total de acuicultura, tanto marina como continental, que son los dos rubros, fue de 94.4 millones. Es decir, que fíjate que en el 2020 nos faltaron 2 millones y ahora lo superamos en 3.4 millones, para un total de 185.4 millones. Y en la parte final, el último dato que está al final, ¿verdad? Es que en donde dice exportaciones, que está en el texto de la derecha, estamos hablando de casi 195 mil millones de dólares. Es el monto de lo que se comercializó por exportación a nivel de todo lo que fue la producción mundial de pesca y acuicultura. Es un espacio súper importante de que nosotros tenemos de cómo entrar dentro de esos negocios. Yo digo que para no entrar en crisis de orden de magnitud del cerebro, amiga Gladys y todo, yo siempre digo que uno habla en función de orden de magnitud de 10 a la 3, ¿no? O sea, nosotros estábamos 10 a la 3 por detrás de por donde va el mundo en este momento, ¿no? Y fíjate que nosotros apenas tenemos 240 y tantos mil toneladas en producción nacional, y aquí estamos hablando, imagínate, de 185 millones de toneladas. Claro, eso es en todo el mundo, pero proporcionalmente nosotros tenemos un ritmo de crecimiento que ya lo vimos en cifras anteriores, podemos crecer muchísimo, ¿no? Ahí está también una referencia, por supuesto, del informe FAO del 2024, que recoge la producción hasta el 2022, ¿no? Dale la siguiente, por favor. La otra atrás, un poquito atrás. Allí. Ajá, fíjate que vuelvo a colocar de nuevo el ejemplo de la industria del salmón, porque a mí me parece que yo creo que nosotros tenemos unas cuantas 10 hectáreas para poder lograr eso, y eso se logra solamente en 10 hectáreas. Para que tengas idea, pues, nosotros teníamos lagunas de 10 hectáreas, teníamos 15 lagunas de 10 hectáreas en las camaroneras en donde yo he trabajado, para que veas, o sea, y bueno, ese es uno de los ejemplos. En Falcón hay otro. Ahora dale a la siguiente. Bueno, esta es una reflexión final, ¿verdad? Dale atrás. Hay una antes, ¿está bien? Eh, pásala, pasa la última. Ok, entonces, ¿quiénes haremos las transformaciones? Yo me anoto, ¿y tú? Muchas gracias. Bueno, hasta aquí me trajo el río. Profe, hasta aquí lo estamos capturando.
Bueno, les informo que nos quedan 5 minutos para este tercer capítulo y nos tendríamos que volver a reconectar para continuar si las preguntas se nos extienden, ¿yo? Para que sepan. Entonces, primero, de su club de fans, que tiene aquí a nivel nacional e internacional, le están mandando saludos desde Cenipa Bolívar, desde San Cristóbal, desde Cenipa Sucre y Cenipa Zulia, y Fompesca desde el Zulia, y desde aquí en nivel central del Cenipa también, que muchas personas conocen, ¿no? Es entender que este es un tema muy amplio que amerita como muchos espacios de discusión, ¿no? Hay unas preguntas acá que tenemos para conversar con usted, tienen que ver con el proceso, yo creo, particular. Entonces, hay una primera pregunta que nos habla. ¿Cuál de estas transformaciones considera usted que tendría el mayor impacto a corto plazo en el sector acuícola venezolano? ¿Por qué? Estas 7 transformaciones. Pregunta Nos quedan 2 minutos, profe, para que se corte. Bueno, en 2 minutos puedo responder rápidamente. Mira, indudablemente la primera transformación es una tarea súper urgente, ¿verdad? Y eso es necesario abordar ese tema, ¿no? Y luego, por implicaciones en lo inmediato, porque ella me preguntó en lo inmediato, ¿correcto? Entonces, en lo inmediato sería eso, ¿no? ¿Aló, me escucha? Sí, le escuchamos muy bien. Ok, y si la pregunta involucrara un global, yo diría que entonces estaríamos hablando de la parte de la sexta transformación que tiene que ver con la parte ecológica, porque eso habla de sostenibilidad. Y en tercer orden de prioridad tendríamos entonces lo que tiene que ver con la parte de la geopolítica mundial, porque si nosotros no nos insertamos dentro del mundo, corremos el riesgo de que no podemos andar solos, ¿no? Y luego tendríamos la transformación que tiene que ver con nuestro fortalecimiento interno, que tiene que ver con la cuarta transformación, y más o menos ese sería el orden hasta llegar a la segunda y tercera transformación. Esa es mi opinión. Perfecto, tendríamos una hoja de ruta, ¿no? Donde todas las transformaciones se convierten en puntos faros que orientan los buques al puerto, ¿no? Y que yo creo que hay que entender que muchos de estos procesos también pasa por lo que está la situación, digamos, de contexto actual. Nosotros estamos como país en una situación de guerra y estamos defendiéndonos con las medidas coercitivas unilaterales que han impedido, precisamente porque somos un ejemplo que los demás no deben seguir si de verdad nos queremos liberar de los imperios que han depredado los recursos de todo el mundo. Entonces yo creo que es importante destacar dentro de esta transformación el elemento humano y de incorporación y de integración. La gestión tiene esa característica. La gestión tiene que llamar a las voluntades, a la investigación, a los profesores, a las personas que han tenido tantos años de experiencia, a las poblaciones indígenas, y en especial el tema de la participación en todas esas instancias de decisión. Creo que ese es uno de los retos que el pueblo venezolano ha ido adquiriendo, transformando el modelo hegemónico que nos llevó a depender de un solo rubro para conquistar los otros espacios. La acuicultura se convierte para nosotros en un escenario donde hay muchos actores involucrados que de una u otra manera tenemos que cantar la misma canción, ¿no? O tenemos que hacer toda la actuación para que la obra quede perfecta. En especial yo creo que la juventud, porque hacia ellos está dirigido ese modelo de la bulia, de personas que solamente ven su entorno inmediato sin ver un poco más allá, de hacer lo mínimo para cumplir. Y yo creo que ese es un escenario de transformación que tenemos, que es un reto. Todos los jóvenes que tenemos juventud acumulada, tenemos que incorporar todos estos elementos para los procesos de transformación.